Mucho gusto saludarles, mis amados hermanos. Es una gran bendición para mí poder saber que ustedes están ahí con el mismo deseo, con el mismo entusiasmo de estudiar la palabra del Señor. Para mí es el gran privilegio y la gran responsabilidad de compartir con ustedes un poco más de nuestra exégesis de Jueces en esta noche. Espero que todos estén bien, que la paz de Dios esté con ustedes y que tengan mucha salud y que tengan todo lo necesario. Vamos a hacer nuestra confesión bíblica antes de continuar con nuestro estudio. Y decimos: Mi Biblia es la palabra de Dios. Revela a Jesucristo mi Salvador, quien nació, murió y resucitó para salvarme del pecado y condenación. Me enseña de la fe, santidad y amor para predicar su gracia y perdón, desde mi familia y congregación hacia la nación y toda la creación. Y el pueblo de Dios dice: somos casa, somos familia, somos Iglesia Busca a Dios y vivimos por la fe. Nuestra exégesis de Jueces nos ha llevado ya por varias semanas recorriendo este hermoso libro, el libro de Jueces, que nos transporta de alguna manera desde la teocracia hasta la monarquía en el pueblo de Israel. Hemos estudiado a lo largo de todo este tiempo 3 ciclos de degradación completos en los que se han levantado igual cantidad de jueces, empezando con Otoniel, siguiendo con Ahod, más adelante Débora y Barak, y en el ínterin por ahí la intervención de Samgar, uno que no fue juez, un juez que no fue juez, solamente fue un libertador. Y luego hemos abordado el ciclo más extenso de degradación y el relato más largo acerca de uno de los jueces, que es el de Gedeón. Y entonces ya hemos visto 5 partes de este cuarto ciclo. Hoy vamos a abordar una sexta parte, una sexta porción para nuestro deleite. La semana pasada concluimos el tema de la teocracia sobre la estrategia, que está contenido en el capítulo 7 de Jueces, del versículo 1 al 25. En ese sentido, la semana pasada hablamos de las señas divinas. Recordarán ustedes, Gedeón escuchando a los madianitas y escuchando el temor que tenían los madianitas acerca de él y de Jehová que le respaldaba. Luego hablamos también de un ejercicio de una fe fundamentada. Y esto tuvo que ver más con la estrategia de Gedeón. Recuerdan que formó 3 escuadrones o 3 pelotones, si lo podemos decir de esa manera, y cada uno formado por 100 guerreros, por 100 soldados o 100 personas, y cada uno de ellos portaba una antorcha, un cántaro y un cuerno de carnero, es decir, una tea, un cántaro y una trompeta, como lo dice la Biblia. Bien curioso, pero nosotros ya vimos la semana pasada que esa estrategia les funcionó de maravilla. Tuvo un gran éxito. Y finalizamos hablando de la búsqueda de apoyo en la consigna, por medio de la cual se le dio participación a la tribu de Efraín, quienes capturaron a 2 príncipes madianitas, Oreb y se me fue el nombre del otro, pero eran 2 príncipes, y ellos entonces participaron de esta manera. Pareciera que todo iba viento en popa, que todo iba bien, que todo estaba miel sobre hojuelas, pero resulta que no, porque hoy comenzaremos a ver el recuento de los daños. Esto en el capítulo 8. Capítulo 8 tiene 35 versículos, pero solamente vamos a ir abarcando una parte esta noche y luego continuaremos la otra semana. Hablando del recuento de los daños, lo primero que tenemos que señalar, mis hermanos, es la humildad
el reconocer logros ajenos para tener apoyo. Les invito, si están ya en el libro de Jueces, vamos a leer los versículos, en el capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó, luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía persiguiendo. Quedémonos ahí en el 4, mis hermanos, para considerar este aspecto de la humildad, el saber reconocer logros ajenos para tener apoyo. Noten ustedes que aquí sale la tribu de Efraín. Los hombres de Efraín salieron a reclamarle. Yo estuve en unas oficinas públicas esta mañana y resulta que tenía que ir a hacer un trámite en la gestión administrativa de ellos. Ellos lo denominan como un reclamo. Pero yo le dije a la señorita que me atendió: mire, yo vengo por esta situación, a mí no me gusta usar la palabra reclamo porque me suena ya como a pelea, como a pleito o a contienda. No, yo más bien quiero hacerle esta consulta y saber por qué esto y esto. Ya entré a darle mis argumentos de lo que yo iba a averiguar por qué es que habían hecho eso en nuestro caso. En este caso de los de Efraín sí se ve que era un reclamo abierto. De hecho, en la parte final del versículo 1 dice: le reconvinieron fuertemente. ¿Qué estaba pasando aquí? Quiero retrotraer su pensamiento a cuando hablamos de la bendición de los hijos de José. Manasés, de donde era parte o de cuya tribu era descendiente Gedeón, Manasés y Efraín eran hermanos. Son los dos hijos que le nacieron a José en Egipto. El primero era Manasés y el segundo Efraín. Cuando José, después de muchos años, se vuelve a reunir con su padre y su familia, él lleva a sus hijos para que el abuelo Jacob los bendiga. Normalmente la bendición mayor era para el hijo mayor, para el primogénito, y luego la bendición del menor. Pero Jacob hizo lo contrario, incluso cruzó las manos y puso la derecha sobre la cabeza de Efraín y la izquierda sobre la cabeza de Manasés. Y esto entonces originó que Manasés apareciera como el despreciado, el que no tenía mucho valor, y Efraín era como quien dice en nuestra terminología, el más importante. Y entonces pasan los años y resulta que de la tribu de Manasés se levanta un libertador, un juez llamado Gedeón. Pero los de Efraín estaban todavía pensando en que ellos tenían la bendición del primogénito o la bendición mayor. Y es notorio que Gedeón convocó, cuando él estaba formando su ejército, él convocó a 4 tribus. Obviamente convocó a la tribu de Manasés, la de Aser, la de Zabulón y la de Neftalí. Esto está en el capítulo 6 y verso 35.
pero no incluyó a los de Efraín. Y entonces Efraín se sentía todavía como que molesto por esa situación. Ellos creían que por ese antecedente que había, ellos tenían que ser incluidos en todo, ellos tenían que figurar en cualquier victoria. Y nosotros sabemos que primero la victoria a estas alturas ya estaba lograda. Y que la victoria había sido dada por Dios. Pero como decimos en buen chapín, la victoria tiene muchos padres, pero el fracaso es huérfano. Como había una victoria, entonces los de Efraín querían aparecer ahí como parte de ese ejército victorioso. Y se acercan a reclamarle a Gedeón, en vez de acercarse a reconocer el triunfo, en vez de acercarse a reconocer el logro que Jehová les había dado. Efraín no estaba actuando humildemente. Ellos estaban actuando con soberbia. Como digo, en vez de reconocer, le reclaman. Ellos todavía se sentían engreídos o con ínfulas, o como decimos en Guatemala, creídos eran por lo de la bendición de Jacob. Pero si ustedes y yo nos preguntamos, ¿qué habría pasado si Gedeón los hubiera llamado a los de Efraín? Les dejo unos segunditos para que piensen, mediten, hermanos. ¿Qué habría pasado si Gedeón invita también a la tribu de Efraín cuando invitó a la tribu de Aser, a la de Manasés, a la de Zabulón y a la de Neftalí? ¿Qué habría pasado? Tenemos que especular un poco, ¿verdad? Yo me pongo a pensar que a lo mejor ellos no hubieran aceptado. A lo mejor no hubieran dado su apoyo, porque así sucede, hermano. ¿Qué habría pasado si los de Efraín hubieran sido invitados por Gedeón? Probablemente ellos no hubieran aceptado. O quizás hubieran aceptado, pero hubieran estado dentro del 99% que se regresó. ¿Por qué digo el 99%? Porque recuerden que el ejército de Gedeón al principio era de 32,000. Después se retiraron 22,000 en el primer filtro y quedaron solo 10,000. Y en el segundo filtro fueron regresados 9,700 y quedaron solo 300. De 32,000 quedaron 300. Si Efraín hubiera estado entre estas tribus, es muy probable que tampoco hubieran estado dentro de los 300. Así que esto también nos tiene que hacer ver a nosotros que a veces podemos estar actuando con soberbia cuando tenemos algún privilegio importante dentro de la iglesia, o cuando el Señor nos ha dado un don especial a nosotros, o el Señor nos ha dado algo importante. Tendemos a veces a ver con menosprecio a los demás, a las otras personas o a los otros ministerios. E igual sucede con ministerios grandes que probablemente vean como menos a otros ministerios más pequeños, iglesias más pequeñas. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos, porque hablando de teocracia, a veces esas actitudes nos sacan de la teocracia. Bueno, entonces esto hemos dicho a causa de la protesta o el reclamo de Efraín. Pero luego en los versículos del 2 al 4 viene Gedeón y les responde. Y él les responde. Cuando yo leí estos versículos, yo creía que era humildad, les soy sincero, mis hermanos. Porque él responde: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Por qué dice Abiezer? Porque Abiezer era el padre de ¿cómo se llama? O el abuelo, perdón, de Gedeón. Y él dice, el rebusco. ¿Qué es el rebusco? El rebusco, mis hermanos, era aquellas espigas de trigo, aquellas partes de la cosecha que los que tenían sus grandes cosechas iban dejando a la orilla de los campos, de los terrenos donde se cosechaban, para que los pobres vinieran y lo recogieran. Eso es un rebusco. Pero la vendimia era la cosecha principal. Entonces él les hace esta comparación. Miren, si yo soy descendiente de Abiezer
y la cosecha mía, la vendimia mía, es más pequeña que lo que ustedes dejan en las obras. El rebusco de ustedes es una aparente humildad. Les dice: Dios ha entregado 2 príncipes de Madián en sus manos y yo no he logrado capturar a nadie. Entonces lo que vemos aquí es una aparente humildad, pero tenemos que tener cuidado con eso, porque no lo es. Él lo que está haciendo aquí es que se hace la víctima. Está siendo falaz, quiere decir, no está hablando con verdad, está hablando con hipocresía de alguna manera. Entonces, esto también es falsa modestia y es ausencia de humildad. Nosotros también tenemos que tener cuidado cuando nos hacemos los humildes. Mire, no está bueno ni sentirse superior ni hacerse el muy humilde, porque no siempre va a ser sincero. Tenemos que cuidar ese tipo de actitudes. Luego entonces, ya que mencionamos esta primera parte, vamos a considerar ahora una que nos abarca una mayor cantidad de versículos, que es la ausencia de teocracia en medio de la teocracia. Ausencia de teocracia en medio de la teocracia. Versículos del 5 al 21 voy a leer y espero que usted lleve ahí la lectura conmigo. Dice: y dijo a los de Sucot, esto fue Gedeón, que había venido y había pasado con sus 300 hombres, cansados pero persiguiendo a los madianitas. Y dijo a los de Sucot: yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuna, reyes de Madián. Los que habían capturado los de Efraín eran príncipes, pero él iba persiguiendo a los reyes de Madián. Y los principales, dice el 6, y los principales de Sucot respondieron: ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Voy a detenerme aquí con la lectura para hacer notar primero la actitud de los de Sucot y los de Peniel. Ellos, Gedeón les pidió ayuda, les pidió alimentos para sus hombres, para los 300 hombres que estaban desde la noche anterior y probablemente no habían llevado suficiente alimento. Recuerden que iban a pelear, no a comer, pero ahora tenían hambre y estaban cansados, y les pide que le provean pan. ¿Y qué es la respuesta de aquella gente? Tanto la de Sucot como la de Peniel le responden con mucha soberbia a Gedeón y le dicen: ¿y ya están los reyes de Madián en tus manos para que nosotros les demos pan a tus hombres? Como quien dice, mientras no logren derrotar a esos reyes, mientras no los capturen, no les vamos a dar nada. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? Utilitarismo. Solo es útil, o solo el que es útil merece atención o merece beneficios. Solo aquel que puede producirlo vamos a recompensar, le vamos a dar esto, le vamos a dar lo otro. Como tal vez han notado ustedes cuando vienen los buses urbanos, y ven a una persona anciana, no les paran. Habrán algunas honrosas excepciones, pero muchos de ellos no les paran a los ancianos porque saben que ellos ya no pagan el pasaje, ya no tienen que pagar. Igual sucede cuando miran a una madre con 2 o 3 niños, saben que ahí no va a haber mucho pasaje y va a haber más gente en el bus.
Eso se llama utilitarismo. Es estar buscando siempre a aquellos que me van a dejar un beneficio a mí, a ellos sí les voy a servir. Pero aquel que no me va a dar ningún beneficio, mejor ni le hago caso. En nuestros tiempos modernos este utilitarismo se conoce ahora con un término moderno también, que es la meritocracia. Y así suele ocurrir. Esto realmente fue una actitud fuera de toda teocracia. Por eso hablamos de ausencia de teocracia en medio de la teocracia. Los de Sucot y los de Peniel no estaban actuando correctamente. ¿Qué les parece a ustedes que Gedeón y su ejército estaban sirviéndoles a ellos, estaban defendiéndolos de los madianitas? Tal vez no habían logrado la victoria completa, no habían logrado someter a aquellos 2 reyes, pero estaban sirviendo a su pueblo. Pero como no miraban ellos a los reyes capturados, por eso no les dieron nada. Hermanos, la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. No seamos utilitaristas. Es que él a mí no me sirve, a mí no me ha visitado, a mí no me ha hecho esto, a mí no me da aquello. Y entonces estamos siendo utilitaristas. Igual yo como pastor o los pastores no podemos ser utilitaristas con la iglesia. Nosotros tenemos que servir a quien sea en la manera que nos sea posible. Ellos querían ver logros, querían ver resultados. Pero la ausencia de la teocracia en medio de la teocracia también se manifiesta de parte de Gedeón. Porque Gedeón, al ver que ellos actúan así, él se le suben los humos, ¿verdad? Se le sube el apellido, si es que lo tenía, y empieza a amenazarlos. Y los amenaza. Como no me dieron pan para mis hombres, cuando yo ya traiga a Seba y a Salmuna, entonces voy a arrastrarlos a ustedes. Y con abrojos del desierto voy a trillar su carne. Ya más adelante vamos a explicar en qué consiste eso de trillar la carne. Pero esta era una actitud que no entraba en la teocracia. Esto era ausencia de teocracia en medio de la misma teocracia. Luego en el versículo último que leímos, en el versículo 10, dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército. Y yo no sé si se recuerdan, cuando hablamos del ejército de Gedeón, dijimos que el ejército de los madianitas era muy grande. Comparado con el ejército de los madianitas, el ejército de Gedeón daba risa, humanamente hablando. Y aquí, en esa ocasión no dijimos cuántos eran, pero aquí sí nos da la cantidad. Mire, dice: y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Habían muerto 120,000 y solo le quedaban 15,000. ¿Cuántos eran entonces? 120,000 más 15,000. Era un ejército de por lo menos 135,000 personas. ¿Y de cuánto era el ejército de Gedeón? De 300. 300 hombres contra 135,000. Y esto no lo reconocía la gente del pueblo de Israel. Vamos a seguir leyendo el versículo 11 en adelante. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón de Joás volvió de la batalla antes que el sol subiese. Aquí finalmente se consuma la captura de aquellos 2 reyes. Y como era de esperarse, el resto del ejército, esos 15,000 hombres, si al principio se habían llenado de espanto, ahora mucho más se llenaron de espanto, porque ya no tenían a sus reyes, y entonces eso se había terminado. Es como en el ajedrez,
Cuando usted le da jaque mate al rey, entonces ahí se termina el juego. Y así sucedió aquí. Ahora mire lo que dice el versículo 13. Entonces Gedeón, hijo de Joash, volvió de la batalla, regresó sobre sus pasos antes que el sol subiese. Ahora traía a los 2 reyes de Madián. Y dice el 14, y tomó a un joven de los hombres de Sucot, ya andaba por Sucot otra vez, y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales y de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot dijo, he aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis. Saheristeis quiere decir tratar con soberbia y humillar a una persona en algún aspecto de su vida. En aquella ocasión ellos lo humillaron porque ellos le dijeron, ¿y dónde están los reyes madianitas? ¿Ya los agarraste? Pues no, entonces no hay pan, no hay comida. Y les dice ahora, acerca de estos me saheristeis, diciendo, están ya en tu mano Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados. Y tomó a los ancianos de la ciudad, y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Paremos ahí. Ahora vino la venganza ya concretada sobre los de Sucot, sobre sus líderes, los ancianos y los principales de Sucot, y dice que los castigó con espinos y abrojos. Él les había dicho que iba a trillar su carne con espinos y abrojos del desierto. El trillo es una forma de tenedor que usan para limpiar el trigo, para separarlo, el trigo, el grano bueno del resto que es pura paja. Y generalmente son jalados por caballos. Pero la idea de trillar es esa. Y él dice, voy a usar espinos, abrojos del desierto. Es un tipo de planta que se daba en el desierto, que se caracterizaba por ser muy desagradable y tener muchas espinas también. Entonces la idea es que él iba a pasar esos espinos y esos abrojos probablemente sobre las espaldas, sobre la carne de los líderes de los de Sucot, para castigarlos así, o probablemente amarrarlos y arrastrarlos para que ellos sufrieran en carne propia lo que hicieron con él humillándolo. Es algo fuerte esto, pero hermanos amados, esto es lo que dice la Biblia. Lo único es que tenemos que decir y aclarar aquí que en este sentido Gedeón otra vez estaba fallando a la teocracia. Había ausencia de teocracia en medio de aquel periodo teocrático. Continuamos leyendo. Asimismo derribó la torre de Peniel. Esa torre, de esa torre se jactaban los de Peniel de que era un poderío militar para ellos, pero él la derribó. Claro, con su ejército seguramente, y mató a los de la ciudad. Venganza. Por ahí dicen que la venganza es dulce, pero la venganza no es buena. ¿Cómo es que se dice? La envenena, el alma la envenena, algo así es el dicho. Mira, chavito, tengo que ir al 37 a entregar estos zapatos, de manera que después te explico. Sí. Pero recuerda muy bien una cosa, amigo. La venganza nunca es buena. Mata el alma y la envenena. ¿Entendiste? Sí. Bien, ahorita vengo. Digo, por si no lo entendiste muy bien, que digamos. Hermanos amados, esto no era parte de la teocracia. Esto no se lo consultó él a Dios en ningún momento. No le dijo, Señor, ¿qué hago con esto? Nunca le preguntó a Dios. Él tomó la determinación de tomar esa venganza cruel sobre aquellas ciudades. El 18. Luego dijo a Seba y a Salmuna, ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Aparentemente, una de las cosas desagradables que hicieron los madianitas en esos 7 años que estuvieron oprimiendo al pueblo del Señor fue que mataron a un grupo de personas importantes en aquel tiempo en Tabor,
Y él les pregunta, ¿qué aspecto tenían esos hombres que matasteis en Tabor? Y respondieron ellos, como tú, así eran ellos. Cada uno parecía hijo de rey. Esto es bien importante. Cuando dice parecía hijo de rey, quiere decir que tenían gran hermosura, gran presencia, una presencia importante. Tenían un aspecto agradable, magnífico. Y entonces en el 19 él responde. Y él dijo, mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si les hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito, levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijo Seba y Salmuna, o dijeron Seba y Salmuna, levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Ahora, voy a detenerme un momento más aquí, porque quiero que noten que Gedeón seguía actuando fuera de la teocracia. Él seguía actuando por su cuenta. Incluso aquí podemos hablar de que había una venganza personal de él, porque estaba vengando a sus hermanos. Ya no era la dirección de Dios. Mis hermanos amados, esto es de tener mucho cuidado también. Si Gedeón fue uno de los jueces, uno de los libertadores del Señor para su pueblo, nosotros podemos cometer errores también. La teocracia, mis hermanos, se trata de honrar, de obedecer y de servirle a Dios. De eso se trata. Voy a ir entonces terminando aquí. Vamos a dejar pendiente la continuación de nuestro estudio, porque ya me extendí un poquito, pero quiero decirles que lo que viene todavía es mucho más apasionante, mucho más especial, y nos va a seguir dejando tremendas enseñanzas. Yo les ruego entonces que estén pendientes el próximo miércoles en la misma hora, por estos mismos medios de comunicación, para que podamos continuar con nuestro estudio. Solo hago una oración y quedaremos despedidos. Padre, muchas gracias por tu palabra, por la enseñanza de ella, por tu bendición y por tu Santo Espíritu que nos ayuda a impartirla, pero también a recibirla, a retenerla, a discernirla y aplicarla también en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos por cada uno de los hermanos que han escuchado o visto esta transmisión, y te rogamos que les bendigas. Bendice a la iglesia en general, bendice a Guatemala y a cada uno de nuestros hermanos que también se identifican con nosotros fuera de nuestras fronteras patrias. Gracias por tu amor y misericordia. Pedimos un descanso reparador para cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y aquí terminamos, mis hermanos. Que el Señor les bendiga y que tengan dulces sueños. En cada momento yo te buscaré sobre todo. Vivo para exaltarte y brillaré tu luz. Eres Dios, eres Rey de la tierra y los cielos, y tú reinas sobre todo. Eres la luz y la verdad. Quiero vivir en tu voluntad y amar como Cristo con mi corazón. Te exaltaré en mí.
Si estás viendo este video en Facebook, dale like a este video, compártelo y sigue nuestra página. Y si lo estás viendo en YouTube, también dale like al video, suscríbete y compártelo a tus amigos y activa la campanita para recibir notificación cuando subamos nuevos videos. No olvides, estamos en Facebook y YouTube compartiendo palabra que edifica.